Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Dios de recompensas. Dios de recompensas. Padre Celestial, háblanos por medio de tu palabra, ministranos al corazón y permite que tu gracia esté con nosotros. Quita toda distracción, quita todo cansancio, toda ceguera espiritual y activa nuestra fe a una fe sobrenatural que nos lleve a ver cosas sobrenaturales. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. ¿Cómo es el tema de hoy? Bien, Mateo 6, 1 en adelante. Hablando Jesús dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vaya al versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Míreme acá, por favor. Cuando estudiaba esta palabra, me llamó la atención el término recompensa, porque en diferentes porciones de las que acabamos de leer, dice la Biblia que Dios recompensará. Recompensará. Fui al diccionario y la palabra recompensa significa acción o resultado de dar algo a alguien como reconocimiento de un mérito. Acción o resultado de dar algo a alguien como reconocimiento de un mérito. Eso significa que Dios, como es omnipresente, Él está en todo lugar y Él nos observa. Él es espiritual, Él es omnisciente, conoce todas las cosas, pero también es omnipotente, es decir, de que Él puede hacer lo que quiera, nada lo limita. Y la Biblia dice en el Salmo 32, dice: mis ojos pondré sobre ti. Eso significa de que Dios nos mira, nos observa. Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Dios también conoce lo que nosotros hacemos para Él, el sacrificio, lo que damos, lo que logramos, cuando venimos a la casa de Dios, cuando pasamos tiempos con Él, nuestro servicio. Y dice la palabra de que Dios recompensa, es decir, de que a Dios no le servimos en vano.
Él es galardonador, Él recompensa a aquellos que le buscan, a aquellos que le sirven, a aquellos que le honran. Y dice que esa recompensa, y lo menciona varias veces en este texto leído, dice que será una recompensa en público. Es como cuando alguien se va a ganar un mérito y entonces dicen, y el ganador de este dinero o de este viaje a San Andrés o de esta casa, el nombre es fulanito de tal, y todo el mundo está esperando que lo nombren a él, pero no, solo uno, fulanito de tal, y todo el mundo aplaude. A ver, aplauda, fulanito de tal, wow, público. Hermano, la recompensa de Dios es pública. Y eso significa de que los demás se enteran de lo que Dios está haciendo con nosotros. Los demás se enteran de lo que Dios está haciendo conmigo. Los demás se enteran de lo que Dios está haciendo en mi casa. Los demás se enteran de lo que Dios está haciendo en mis finanzas. Los demás se enteran de lo que Dios está haciendo en mi salud. Los demás se enteran de lo que Dios está haciendo en mi ministerio, porque la recompensa que Dios da no es oculta, la recompensa que Dios da es en público. ¡Wow! Ahora estamos en una recta final. Muchas personas ya comienzan a programar su próximo año. Otros a esta altura ya están cansados, abatidos. Otros se resignan, otros se conforman. Muchos quizás dicen, bueno, pues ya no se dio en este año y aún todavía faltan 90 días. Pero le quiero decir que estos 3 meses no son meses de estar relajados, tranquilos, conformes, ni agotados. Este es el tiempo, escúchame bien, porque como pastor me paro aquí a darte una palabra de parte de Dios. Estos 90 días son 90 días que son de dar más para obtener más. Son tiempos de sacrificarnos más, de entregarnos más, de enfocarnos más, de ganar más, de decirle al Señor, Señor, tú lo prometiste, yo lo veré. Yo sé que hay muchas cosas que Dios ya ha hecho en este año hasta este momento, pero lo mejor Dios lo deja para lo último, y lo último está por venir, dice el Señor. Es como cuando hay una competencia de ciclistas. Usted a veces ha visto en televisión esas competencias, la Vuelta a Colombia o la Vuelta a España, la Vuelta a Francia, y eso arrancan, hermano, como 200 ciclistas arrancan juntos, pero ellos tienen unos trayectos que son largos, quizás son horas de una ciudad a otra, y uno los ve, hay veces junticos pedaleando, el uno se adelanta, el otro se atrasa, y hay veces son hasta aburridoras las carreras de ciclistas, porque pasa media hora, 1 hora, 2 horas, y ahí van. Pero los ciclistas buenos guardan sus mayores fuerzas para el final. Escúcheme esto. Los ciclistas buenos guardan sus mayores fuerzas para el final, porque cuando ellos ya están a 1 kilómetro de la meta, allí es donde ellos dicen, aquí hay que darla toda. Algunos, por supuesto, a ese momento ya están cansados. Cuando ya le meten toda, unos se rinden, unos se quedan atrás. Pero la Biblia dice que usted y yo debemos de pelear para ganar. Pelear para ganar. Mire este corto video de lo que sucedió en la última vuelta a Francia, el Tour de Francia 2018, el último kilómetro de lo que aconteció allá. Póngame el video. Ahí están. 1 kilómetro. Ellos ya saben que van a llegar. Ahí va uno de primero y lo pasaron.
Unos se comienzan a salir, comienzan a soltar la competencia. Unos se salen ya de la competencia, se cansaron, se rindieron. Allá va uno volado. Ahí están. Ahí están, ahí están, ahí están. Se pasaron al volado. Ahí están. Dándolo todo, dándolo todo, dándolo todo. Dándolo todo y llegar. Yo declaro proféticamente que usted va a llegar así. Usted va a llegar victorioso. Usted va a llegar a la meta. El 31 de diciembre usted se va a arrodillar y le va a decir a Dios: este ha sido el mejor año de mi vida. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo van a declarar? Usted va a ver milagros sobrenaturales. Usted hoy va a recibir una recarga espiritual, porque será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Yo no sé a quién le estoy hablando. Despiértese, escuche esto. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Oiga usted, será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Yo lo creo. Yo lo creo. Dígale al que está a su lado: créelo. Pero Dios, ¿qué nos está llamando a hacer? A metérsela toda. No es el momento de estar cansado. Si usted está cansado, hermano, descanse y mañana levántese con fuerzas. Pero no es el momento de rendirnos. Es el momento de creerle al Señor. Y dice la Biblia que el que cree jamás será defraudado. El que cree, diga conmigo fuerte eso: el que cree jamás será defraudado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, si la Biblia dice que Dios es un Dios de recompensas, Dios, ¿qué recompensa y qué no recompensa? Lo primero que dijo Jesús es aquellas cosas que no traen recompensa. Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. No hay recompensa cuando nosotros hacemos nuestra propia justicia. Es decir, cuando no vivimos acorde a la palabra de Dios, sino acorde a mis criterios. Yo creo que es así, se va a hacer así, es así, punto, se acabó, dice Dios. Ahí no hay recompensa, ahí yo no me muevo. Dice también: aquellos que agradan a Dios, al hombre, para ser visto por ellos, pero no agradan a Dios. Cuando a ti te interesa más lo que piensa el hombre de ti que lo que Dios piensa de ti, ahí no hay recompensa. Cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas humanas, buscar el favor de los hombres. Yo creo que Dios nos ha dado una palabra muy clara y nos la introdujo como a la mitad de este año, y es la palabra de la iglesia, fluir del Espíritu, donde dice ahí en Zacarías 4:6: no es con fuerza ni con ejército, sino en su Espíritu, ha dicho el Señor. Yo no sé usted, pero yo he determinado que mis mayores logros los alcanzo en sus fuerzas y no en mis fuerzas. Las mayores cosas que yo he podido alcanzar en mi vida no ha sido en mi capacidad, sino en su capacidad. Y allí es donde usted y yo debe de decidirse si se va a mover en su capacidad o en la capacidad de Dios. Queremos alcanzar cosas, logros, metas, propósitos, pero decimos: listo, vamos a alcanzarlo, y dejamos a Dios atrás. Lo primero que dijo Moisés fue: Señor, si tú no vas conmigo, yo no salgo, porque si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ser de bendición. Ahora, en el texto que acabamos de leer, muestra lo que Dios sí recompensa, y le quiero leer 3 versículos, resáltelos. Mateo 6:4 dice: para que sea tu limosna en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La primera recompensa viene ¿por qué? Por dar. Diga conmigo, dar. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo segundo que trae recompensa? El orar. Diga conmigo, orar. Verso 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la tercera causa de recompensa? El ayuno. 3 llaves que abren puertas a la recompensa de Dios. 3 llaves que abren puertas a la recompensa de Dios. La Biblia está llena de códigos. Y así como cuando usted ve una caja fuerte, la caja fuerte puede estar llena de riquezas, pero si usted no sabe el número para accesar a la clave o a la caja fuerte, va a ser en vano que esté llena de riquezas. Cuando nosotros leemos la Biblia, necesitamos que Dios nos revele principios y enseñanzas que de algún modo la podemos haber leído, pero no la hemos entendido a profundidad. La primera llave de la cual habla Jesucristo mismo, quien escribió o que dio la palabra para Mateo 6, es la llave del dar. Dar, sí que es difícil dar, porque dar tiene que ver con un sacrificio. Y por eso es una llave que trae una recompensa, porque el dar tiene que ver con sacrificio. De hecho, mucha gente le cuesta dar, diezmar, ofrendar, sembrar, dar primicias, darle a otras personas, porque por supuesto la realidad económica es difícil. Salimos a la calle, es difícil devengar un sueldo, trabajar, voltear, hacer una cosa a la otra, ganarse el salario de una quincena o el de un mes, el hacer un negocio, recibir ese cheque o esa transferencia bancaria que me llegó. Y por supuesto, para hacer dinero correctamente, eso cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio. Y ahora, por supuesto, recibimos eso que al ver la necesidad ni suple la necesidad, y vemos de que los gastos son demasiados, muchas responsabilidades, muchos cobros, muchos pagos, impuestos, esto, lo otro. Decimos, wow, dar en mi realidad, dar en mi condición. Y allí es cuando la Biblia choca con nuestra realidad, porque la Biblia dice que más bienaventurado no es recibir el cheque, no es recibir el pago cuando me pagan mi salario, no es recibir lo que a mí me entregan o lo que a mí me regalan o lo que a mí me dan por un negocio, sino que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Porque en el dar está el acto de un sacrificio, el acto de entregar algo en fe. Porque por supuesto el dar en mi realidad es complicado, pero en el ámbito espiritual el dar es una llave que abre una puerta espiritual a una bendición que me va a llegar. Entonces allí es cuando Dios voltea las cosas y Dios nos dice, ¿usted quiere vivir conforme a su realidad o quiere vivir conforme a mi realidad? Yo no sé si usted quiere seguir viviendo conforme a la economía del mundo o usted quiere meterse a la economía de Dios. La economía de Dios no suma, sino que multiplica. La economía de Dios es lo sobrenatural del reino. La economía de Dios es no depender de un salario.
La economía de Dios es no depender de mi capacidad humana, sino de Dios como proveedor. Cuando hubo una necesidad en el Nuevo Testamento, que tenían que alimentar a 4,000 personas, Jesucristo le dice a ellos, pues denle ustedes de comer. Y ellos ven su realidad y dicen, ¿nosotros? ¿Cómo? Es imposible. Es imposible yo dar en este momento. Si yo no he podido ni suplir mi necesidad, ¿cómo le doy a otros? Pero es interesante que quien dio los peces y los panes fue un niño. Para ese niño seguramente era su lonchera. Su mamá, de una manera responsable, le empacó su vianda y le dijo, me hace el favor y se come esto. Se come esto. Pero el niño, en su fe y en su capacidad de creer, le entregó su comida a Jesús. Lo que era de él era su pertenencia. ¿Usted no cree que para él, para ese niño, esa vianda, esa loncherita era valiosa, era importante? Pero él la entregó. Porque le quiero decir algo, cuando nosotros entregamos y damos y ponemos en las manos de Dios, lo que ponemos en las manos de Dios se multiplica. Y Jesucristo está diciendo, cuando tú des, vas a recibir recompensa pública. Lo que me está mostrando el texto es que cuando yo doy, libero algo que va a pasar en el reino de Dios sobre mi vida. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, este era un principio fundamental para que el pueblo de Dios fuese prosperado. El sacrificio era algo habitual en el pueblo israelita. Cuando usted escucha y lee de cómo el pueblo israelita todos los días ofrecía sacrificios a las 6 de la mañana, iban allá a un monte, a un altar, tomaban de sus corderos, de sus ovejas. Eso para ellos eran bienes materiales, porque ellos eran ganaderos. Ellos vivían de la crianza, de la piel, de la leche, de la carne de los animales. Por lo tanto, ¿qué representaba entregar un buey en el altar? Que allá se quemara, se extinguiera. Significaba entregar dinero. Y allí es cuando Dios les habla al pueblo israelita y les dice, si ustedes entregan sacrificios, va a venir una recompensa sobre sus vidas. Es interesante el principio que aprendió el rey Salomón. Usted sabe que el rey Salomón fue el hombre en el Antiguo Testamento más sabio sobre el planeta Tierra. Y dentro de los principios en la vida de Salomón de sabiduría era la generosidad. La generosidad es un principio de sabiduría. Por algo él lo implementó. Dice la Biblia que él fue a construirle un templo a Dios. Fue a ofrecerle lo mejor a Dios. Y cuando él asumió el reinado de Israel, miren lo que dice la Biblia en Segunda de Crónicas 7:5. Segunda de Crónicas 7:5. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Yo le hago una pregunta. Quizás haya alguien aquí que sepa cuánto vale un buey o cuánto vale una oveja. Pero dice acá que Salomón ofreció 22,000 bueyes. ¿Usted qué cree que eso representaba? ¿Un gasto en el presupuesto de Salomón? Un acto de tomar quizás lo que él tenía como algo material y ofrecérselo al Señor. Segunda de Crónicas 1:1
Dice la palabra, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. A mí me impacta ver la historia de Salomón, porque en el Antiguo Testamento se menciona como uno de los que más le dio finanzas a Dios, pero también se menciona como un hombre multimillonario en la tierra. Estamos hablando de dar y estamos hablando de recompensas. Salomón se lanza a construirle un templo a Dios. ¿Y qué tipo de templo le ofreció a Dios? ¿Qué tipo de templo le ofreció a Dios? ¿Qué tipo de templo? A mí me impresiona esa gente que da. Ahora llegamos de Guayaquil y el que nos transportaba era un pastor. Y ese pastor contaba un testimonio muy hermoso, porque él está sirviendo en un barrio popular de la ciudad. Tiene alrededor de 40 personas en su pequeña iglesia. Pero dice de que un día un hombre de otra iglesia, un ingeniero, lo buscó y le dijo: pastor, donde usted está en el sector, en el barrio, yo quiero construir un templo. Y le dio un terreno de 1500 metros al pastor. Y le dijo: yo voy a sembrar 1500 metros para que levanten un templo en este sector. Pastor, hágale. El pastor, agradecido, emocionado, recibió el lote. No había nada. Él levantó unas guaduas, una pequeña carpa, y ahí comenzó a hacer los cultos el día domingo. Un día el ingeniero se aparece y ve la carpita, y la carpita llena de gente, y dice: pastor, y él se baja del carro y me llama y me dice: ¿qué pasa? ¿No has podido construir? Yo quiero darte el dinero para que construyas todo el templo. Y dice que él hizo los planos, pagó al arquitecto los materiales y levantó un templo hermosísimo. Me mostraba las fotos. Luego le dice al pastor: pastor, yo lo veo a usted llegar y lo veo como cansado. No, yo vivo al otro lado de la ciudad. Mire, yo tengo una casa aquí al lado del templo y quiero dársela para que usted viva con su familia y pastoree acá. Hermano, yo veo a esa gente. Yo le preguntaba a este pastor, le decía: ¿y ese hombre qué? Y me decía: Dios lo prospera y lo prospera y lo prospera y lo prospera y lo prospera, porque el dar es una llave de bendición. Es una llave que trae recompensa. Es una llave que trae recompensa. Dice la Biblia que un día un hombre construyó una sinagoga. Era un centurión. Y le dijeron a Jesús: ese hombre necesita un milagro. Y ese hombre ha sido generoso y construyó una sinagoga. Y dice que Jesús fue y le hizo un milagro. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón de nosotros. Si es un corazón mezquino, incrédulo, natural, humanizado, o es un corazón de fe, agradecido, que le cree al Señor y que le dice: Señor, yo voy a dar, porque yo entiendo que el dar es una llave de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? La segunda llave que Jesús nos presenta es el orar. Y Jesucristo dice: yo quiero que tú tengas una relación personal con Dios. Y dice Jesús: cerrada la puerta, entra a tu aposento, relaciónate con tu papá, con el Padre Celestial, búscalo en el secreto y Él te va a recompensar en público. Iglesia, no basta con venir a la iglesia. No basta con cantar los cánticos o ver una predicación en el televisor de vez en cuando. Dios quiere que usted y yo nos convirtamos en íntimos de Él. Que usted y yo abramos la puerta a una relación más profunda con Dios, de intimidad, una relación poderosa de relación con Él.
Una relación donde podamos ir a la palabra, donde la palabra de Dios sea nuestro alimento espiritual diario. Y dijo Jesús que la oración que da recompensa es aquella que se hace en el secreto, cerrada la puerta. Eso me habla de tiempo, de dedicación y espacio. No es cualquier oración. Es una relación donde yo decido buscar de Dios y apartar tiempos a solas con Él. Cuando nosotros vemos al rey David, David era un amante de Dios. Decía: ¿cuándo me presentaré delante de Dios? De madrugada te buscaré, mi alma te anhela y aún ardientemente te desea mi espíritu. Cuando nosotros vemos la vida de Daniel, un gran hombre de Dios, dice que 3 días al día abría las ventanas hacia Jerusalén y levantaba sus manos y apartaba ese tiempo. Déjeme decirle que David y Daniel no eran par de desocupados. Ellos eran gobernantes, ellos eran reyes, estaban trabajando en la esfera política, ocupados, tenían personas a su cargo, tenían sueños, tenían proyectos, tenían anhelos. Pero si tú no aprendes a apartar tiempo para Dios diario, tú no vas a entrar en lo sobrenatural de Dios. Podemos sacarle 1000 argumentos a Dios, pero ante Dios los argumentos no son válidos. Porque lo que Dios quiere es que lo pongamos a Él primero. No hay otro aspecto de la espiritualidad más importante que el tiempo que pasamos con Dios. A Dios hay que conocerlo en forma personal y vivencial. Hay que conocerle cada vez mejor para que la espiritualidad sea una experiencia creciente y significativa. Y hay 3 niveles de intimidad. En primer lugar, cuando tú entras a orar, a hablar con Él. Cuando tú entras a expresar, a abrir tu corazón. Cuando entras en fe a dialogar con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El segundo nivel es cuando usted entra a alimentarse de su palabra. Porque si la Biblia es la palabra, lo que dice la Biblia es lo que Dios dice. Por lo tanto, la Biblia es aquella que me transmite la mente de Dios a mi vida. Si tú no lees Biblia, entonces eres un ingenuo de lo que Dios quiere mostrarte, revelarte o decirte. La palabra de Dios es Dios revelado. Cuando tú lees Biblia, la revelación de Dios baja a tu espíritu, te transforma, te revela, te desbloquea, te da formas, maneras de tú hacer las cosas, salir adelante, proyectarte. Allí es cuando nosotros aprendemos versículos de memoria que luego vienen a nuestra mente en un momento de dificultad, en un momento de presión, en un momento de mala noticia, en un momento de adversidad. La palabra de Dios es la verdad de Dios. Y lo tercero es el nivel de la meditación en la palabra. La meditación en la palabra. Orar, palabra y meditar en la palabra. Allí es cuando el Espíritu Santo toma esas ideas, pensamientos, lo que Dios nos está mostrando y comienza a traerlo a nuestra mente. Comienza a traerlo a nuestra mente. La meditación es un nivel alto donde tu espíritu se conecta con su espíritu y Dios trae entendimiento de misterios, de secretos y cosas a tu vida. Es un momento donde la palabra comienza a repercutir. Qué importante es sacar esos espacios. Saca tiempos para Dios. Porque lo sobrenatural entra a lo natural y lo transforma, lo acelera.
lo que no se te ha dado hasta hoy, entonces trata de lograrlo en otra manera, en otras fuerzas. Porque es que queremos movernos siempre en lo natural, pero ¿por qué no buscamos a Dios y permitimos que Él se mueva y transforme mi realidad y traiga cosas sobrenaturales? Jesucristo dijo algo muy claro: si tú oras, yo te recompensaré en público. Yo, dice el Señor, yo te recompensaré en público. Y lo tercero, la tercera llave es el ayuno. Jesucristo dijo: si tú ayunas, entonces yo te recompensaré en público. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la disposición espiritual de abstenerme de alimentos con el propósito de tener una búsqueda intensa de la presencia de Dios, permitiendo que el poder del Espíritu Santo fluya en nosotros, haciendo que mengue nuestra naturaleza carnal y se vivifique nuestra vida espiritual. Esto va a llevarnos a un tiempo de oración, intercesión, lectura de la palabra, y a confrontarnos con nuestra manera de vivir y determinarnos a guerrear por nuestra libertad y nuestra familia. Cuando usted y yo ayunamos, se logran cosas. El objetivo principal del ayuno es debilitar nuestra carne, esa carne que no nos permite ser espirituales, santos, de obedecer a Dios. Pero el ayuno también es un arma espiritual, donde nos damos cuenta de que todos esos deseos menguan y el Espíritu Santo se debilita y yo me fortalezco en Dios. Cuando usted ayuna, iglesia, la mayor bendición que alcanzamos es que el ayuno siempre va relacionado con la intimidad con Dios. Así es que cuando tú ayunas, tu intimidad con Dios crece. Cuando tú ayunas, tu hombre interior es transformado. Y cuando ayunamos, nos convertimos en instrumentos aprobados de Dios para grandes obras. El ayuno es una llave que abre una puerta que humanamente no se puede abrir. Ayunar. Sé que en este tiempo varias personas estamos en ayunos. Y ahora con todos estos eventos que estamos sacando adelante, hemos venido ayunando y me gusta mucho porque cada líder espiritual de cada evento se ha lanzado a ayunos largos y extendidos. Puedo estimar que quizás estamos unas 200 personas en la iglesia en un ayuno, ayunando. Unos están ayunando 21 días, otros están ayunando 40 días, otros están ayunando varios días hasta las 5 de la tarde, otros están ayunando, diferentes momentos, cosas. Hermano, algo grande va a pasar en esta iglesia. Algo grande va a pasar en esta iglesia. Algo grande está pasando en esta iglesia. Pero entienda que si usted quiere ver eso en su vida, usted debe pagar ese precio. Usted debe pagarlo. Usted debe de pagarlo. Saque tiempos para Dios. ¿No ha podido algo hacerlo usted en sus fuerzas? Deje que Dios lo haga por usted. ¿No ha logrado ver usted cambios en su casa? Deje de usted quererlo hacer a su manera y busque a Dios. Cambios en sus finanzas, cambios en su ministerio, en su salud. ¿Qué quiere ver? Si en 8 meses no se ha dado, cambie la estrategia. Métase con Dios. Salga de la condición de carnal y entre en la condición de espiritual. Salga de la condición de pasivo y entre en la condición de activo. Porque solo los que se meten al río de Dios verán su gloria. Ese versículo de Éxodo 34:10, donde Dios le dice a Moisés: será cosa tremenda la que yo haré contigo, se la dice en un monte, en un ayuno de 40 días.
O sea, la gloria de Dios se revela es cuando damos, cuando oramos, cuando ayunamos. Y esa es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que hemos aprendido en estos días con el ayuno. Llaves que abren puertas, llaves que rompen estructuras, impedimentos que el enemigo ha querido poner para dañar y para impedir. Es el momento de hacerlo, iglesia. Note que las tres cosas tienen que ver con sacrificio. Ayunar no es fácil. Ayunar cuesta. Algunas personas dicen: yo no ayuno porque estoy enfermo. Yo le diría lo opuesto: ayune para que se sane. Es que yo tengo que tomar pastas. Hermano, detecte lo que el diablo quiere levantar para que usted no ayune y no entre en la recompensa de Dios. Argumentos: que no tengo tiempo para orar, es que esto, es que yo soy muy nuevo, no sé, esto, argumentos. Vaya por lo suyo, vaya por lo suyo, vaya por lo suyo. Vaya por lo suyo, vaya por su unción, vaya por su poder, vaya por su santidad, vaya por esa transformación de su casa, vaya por esa transformación de su ministerio. Salga del conformismo, de esa condición precaria en la que usted está. No tengo plata, las cosas no me salen bien, las cosas no se dan, y así ya lleva 5 años, hermano. Sacúdase, sacúdase. Es que mis hijos están en las drogas y cada día peor y peor, y mi familia grave. Sacúdete. Es que mi ministerio no sale adelante, la gente no me oye, y mire, no voy a mandar a nadie a encuentro. Ay, no, eso es muy difícil. Ay, sí. Y tiene una barrigota así porque no ayuna. Una barriga ungida. Como decía alguien: es que aquí está el templo del Espíritu Santo. Tienes una basílica, una catedral. Hay que ayunar. Hay que ayunar. Metámonos con Dios. Metámonos con Dios. Metámonos con Dios. Yo le digo a nivel personal: Dios me está llevando a mí a una visión muy grande para el próximo año, para este final de año, para la iglesia, para todo lo que Dios quiere hacer. Pero Dios ha entregado esas 3 llaves. Y cuando yo estudiaba esta palabra, yo decía: Señor, yo voy a activar poderosamente esas 3 llaves. Yo voy por lo mío. Yo voy por lo mío, Señor, y voy a dar sacrificialmente. Voy a dar. Me cuesta, voy a dar. Voy a meterme más contigo, más en oración, más en intimidad, más allá en su presencia, más, y voy a ayunar. Me vengo metiendo en unos ayunos, en unos tiempos con Dios, y estoy viendo cosas sobrenaturales suceder, porque es el tiempo de salir de la monotonía religiosa, porque venimos desde la misa, ir allá media horita y chao, y seguir la vida normal. No, hermano, este es el reino. Y el reino de Dios solo lo arrebatan los valientes. El reino de Dios solo lo arrebatan los valientes. No los religiosos, ni el carnal, sino los valientes, los que pagan el precio espiritual. Paga tu precio, págalo. ¿Y sabes qué va a pasar? La recompensa será pública. Es decir, de que la gente, tú no tienes que contarle a nadie que oras, ni que ayunas, ni que das. Eso no tienes que contar. Dice acá: hazlo en oculto. Pero la recompensa será visible, y la gente dirá: grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Y tú dirás: amén, 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 amén. Grandes cosas Él ha hecho conmigo. Es el tiempo de levantarnos.
Es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de levantarnos. La bendición de Dios no está en la temporada de diciembre. La bendición de Dios está en el dar, el ayunar y meterse fuertemente con el Espíritu Santo. Y Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Y termino con esto. En Hechos capítulo 10 se habla de un hombre llamado Cornelio. Cornelio no era judío. Él estaba aislado de los judíos. Pero dice la Biblia que Cornelio era un hombre que daba, que oraba y buscaba de Dios. Usted lo puede leer en su casa, Hechos 10. Daba, oraba y buscaba de Dios. Mire lo que dice la Biblia, se lo quiero leer para terminar. Hechos 10:1 al 3. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire lo que pasó con este hombre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Yo no sé a cuántos de aquí quieren que se les aparezca un ángel y les traiga revelación. Y si usted sigue leyendo la historia, dice la palabra que Dios le habla a Pedro y le dice: Pedro, ve donde Cornelio, ministrale, llévale al Espíritu Santo. Hechos 10:31 dice la Biblia: y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Dios tiene memoria de lo que damos. Dios tiene memoria de lo que ofrecemos. Y con este hombre pasó algo que puede pasar con nosotros. Yo le invito a que se ponga de pie allí donde usted está. Un lugar donde hay felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantar.